más prevalente, que van a encontrar a cualquier parte del mundo que ustedes fueran. Y el propósito de esta clase es que ustedes manejen los conceptos claros. ¿Qué nos dice la OMS? ¿Qué cosa es la presión arterial? Comencemos con la parte básica. Lo define como la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Y la presión arterial depende de dos elementos. La resistencia vascular periférica, que se refiere al grado de vasodilatación o vasoconstricción que puedan tener las arterias. ¿Qué arterias? Las arterias de pequeño y mediano calibre que tienen una capa muscular importante dentro de su constitución y depende del segundo elemento del gasto cardíaco. Entonces definimos la resistencia vascular periférica como el grado de vasodilatación o vasoconstricción que puede ocurrir en estas arterias de pequeño y mediano calibre, que aumenta no solamente la resistencia vascular periférica, sino por consiguiente aumenta la presión arterial y por supuesto disminuye el flujo. Recordemos que diferentes órganos o diferentes partes de la economía tienen algún grado de autonomía sobre este hecho. Es decir, puede haber una vasoconstricción muy localizada. Entonces hemos dicho que la presión arterial depende del gasto cardíaco y depende de la resistencia vascular periférica. Y esta diapositiva que vimos el semestre pasado nos recuerda, por ejemplo, por qué restringimos la sal en el paciente hipertenso. Porque al haber una menor cantidad de sal disminuye la volemia, disminuye la precarga, por lo tanto disminuye el débito cardíaco o gasto cardíaco, por lo tanto disminuye la presión arterial. También nos explica por qué es importante el tratamiento del estrés. Cuando hay mucho estrés hay una hiperactividad adrenérgica. Esto produce una vasoconstricción venosa, una vasoconstricción arterial, aumenta la contractilidad y todo esto aumenta el gasto cardíaco. Y así por el estilo podríamos explicar no solamente la fisiopatología, sino las intervenciones terapéuticas que tendremos en el manejo de la presión arterial en base al conocimiento de esta simple, claro, esto es una simplificación hasta, digamos, exagerada, pero que nos permite, con fines académicos, entender la fisiopatología de la hipertensión arterial. Esto es un término que van a escuchar ustedes con frecuencia: el gasto cardíaco, también el índice cardíaco. Hemos dicho que el gasto cardíaco, que obedece a la multiplicación de la frecuencia cardíaca por el volumen latido. Si la frecuencia cardíaca promedio es 70 y el volumen sistólico es 70, nuestro gasto cardíaco será de 4.9 litros por minuto. Pero también vamos a ver que utilizamos el término índice cardíaco. Es en donde en el numerador de esta fórmula va el gasto cardíaco, que ya hemos visto qué cosa es, y en el denominador va el área de superficie corporal, que es una relación entre el peso y la talla del paciente. También debemos recordar que el endotelio vascular, como sabemos el semestre pasado, juega un rol muy importante en la homeostasis de la presión arterial, en el control fino de la presión arterial, y además tiene que ver con otros factores de riesgo, como el metabolismo de las lipoproteínas, como las propiedades antiagregantes y fibrinolíticas y antitrombóticas que pudieran haber. Entonces, un endotelio sano es un endotelio que pelea contra la hipertensión, contra las placas ateroscleróticas, contra los factores procoagulantes. Y al final, todos los factores de riesgo que conocemos confluyen en una disfunción endotelial para producir la hipertensión arterial. Esta diapositiva nos sirve para recordar cómo es la presión arterial durante las 24 horas del día. La presión arterial normalmente durante la noche debe descender un promedio entre 10 y 20% en relación a la presión diurna. A este patrón fisiológico se llama un patrón Dipper. Si yo encuentro en el estudio que el descenso supera el 20%, a esto lo voy a llamar Dipper extremo, y hay que tener mucho cuidado porque estos descensos nocturnos importantes de la presión arterial pueden provocar isquemia cerebral que el paciente no lo siente, no se da cuenta hasta que el deterioro cognitivo se hace más importante. Si el descenso de la presión arterial nocturna es menor del 10%, a este patrón vamos a llamar no Dipper. Y si al contrario, en las noches la presión arterial se incrementa, a este patrón vamos a llamar patrón Reiser. Esto nos va a servir
para evaluar cuál es la normalidad de la presión arterial. ¿Qué nos dice la Sociedad Europea de Presión Arterial? ¿Qué es normal, tanto sistólica como diastólica? Ahora veremos que los europeos, igual que las guías latinoamericanas, consideran el límite de la presión arterial sistólica en 140 y el límite de la normalidad en la presión diastólica en 90 milímetros de mercurio. Esto es si está en la consulta, pero si está en domicilio el paciente, sea porque voy a verlo o porque el paciente se toma la presión arterial, los límites descienden a 135 o 85 durante la vigilia. Durante el sueño la presión desciende, como ya hemos visto, y estos son los límites de la presión. La presión promedio. Todo esto lo vamos a ver cuando evaluamos al paciente con el mapa. Una presión promedio por debajo de 130,80 va a ser considerada normal, y la presión domiciliaria, cuando yo voy a la consulta del paciente, es igual a la presión diurna detectada con el mapa 135, en cambio la diastólica aquí es 80. Esto hay que recordarlo. Hecho esta introducción, comenzamos de lleno con la clase. Vamos a comenzar definiendo lo que es hipertensión arterial, y la definición todavía sigue siendo un dato numérico. Como veremos más adelante, los síntomas que produce la hipertensión arterial prácticamente son pequeños cuando existen, muchas veces no existen. Entonces, a pesar que es un síndrome y el síndrome está basado en el conjunto de signos y síntomas, aquí el signo de la presión arterial es el mandatorio y el que define la hipertensión arterial. Y como hemos visto, 140/90 es el límite para sistólica y para diastólica. ¿Y cómo hemos llegado a entender que es 140/90? Porque no es 150/100, porque no es 130/80. Porque a partir de este nivel hemos observado que los beneficios del tratamiento superan largamente el no tratar al paciente. Es decir, es más beneficioso al paciente tratarlo que no tratarlo, y es más riesgoso al paciente dejarlo sin tratamiento que darle tratamiento. Entonces, esa definición de hipertensión arterial, ese número tiene un criterio estadístico que nos dice que el beneficio del tratamiento supera los problemas que pueden o los riesgos que puede representar el tratamiento farmacológico. Entonces podríamos ir resumiendo la definición de hipertensión arterial como una enfermedad crónica, controlable y multifactorial que se caracteriza por una elevación sostenida de presiones sistólicas y diastólicas en los rangos que están ustedes viendo. ¿Qué debemos recordar de esa diapositiva? Que es una enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque los pacientes suelen preguntarnos: ¿y hasta cuándo voy a tomar las pastillas? Entonces, recordar que no es un cuadro agudo, sino que esto se va a sostener en el tiempo. Y esto es importante. Para el diagnóstico debe ser una hipertensión sostenida. Quiere decir que si yo hoy día hago una crisis hipertensiva por una reacción situacional y luego mi presión se normaliza, pues no debo ser considerado hipertenso como tal. Una definición ampliada, que también es bueno recordar, nos va a decir que es una enfermedad controlable, quiere decir que no la voy a curar, y eso tiene que entender bien el paciente. Tiene múltiples etiologías y que llevan a una elevación sostenida de la presión arterial, que va a llevar con el tiempo a una reducción de la expectativa de vida y de la calidad de vida del paciente. También deberemos entender que el valor de la presión arterial se asocia de manera lineal con el riesgo cardiovascular. ¿Qué estoy diciendo? Que si yo tengo 140/90, tengo menos riesgos a que si estuviera con 160, que a su vez tengo menos riesgo que tuviera 180, y a su vez tengo menos riesgo que tuviera 200 milímetros de mercurio. Quiere decir que el riesgo cardiovascular de mi paciente se va a incrementar conforme incremente el valor de la presión arterial. Pero no es lo único, como ya veremos más adelante, sino que el riesgo del paciente hipertenso se asocia con, ahora veremos qué son factores de riesgo, y las patologías tanto clínicas como subclínicas. Es importante entender y manejar bien la hipertensión arterial, porque tiene una gran repercusión para la economía del paciente y la familia, como también para la salud pública. Se gastan ingentes millones de dólares al año no por la hipertensión, sino por las secuelas que va a dejar la misma.
Desde el punto de vista epidemiológico, veamos qué dice la OMS, qué ocurre en el mundo. Miren ustedes cómo en los últimos años se ha prácticamente duplicado en 30 años la cantidad de hipertensos en el mundo. ¿Qué pasa en nuestra región? Tenemos una gran cantidad de hipertensos, también aproximadamente 250 millones de hipertensos. Es por eso que les digo a ustedes, van a encontrar hipertensión de todas maneras. Y la cantidad de hipertensos jóvenes, digamos, es decir, menores de 70 años, no es poca, no es poca. En general se considera que en la región la, la hipertensión arterial afecta entre el 20 y el 40% de los adultos en Latinoamérica. Ese es un estudio también publicado en el año 2019, donde nos muestra que los pacientes hipertensos que saben que son hipertensos llegan aproximadamente a la mitad. Y no todos los pacientes hipertensos son tratados, ni todos los pacientes en la región alcanzan los objetivos terapéuticos. Esto lo vamos a revisar un poquito más adelante. Esto también fue publicado un poco antes, en el año 2010, también es de las guías latinoamericanas de hipertensión arterial, donde muestran la prevalencia de hipertensión arterial entre el 25 y el 30%, algunos un poquito más, algunos un poquito menos. Para los que hacemos clínica al día, con esta cantidad de inmigrantes venezolanos, encontramos que tienen una gran cantidad de hipertensión, más que la población nuestra. Esto lo vimos desde que llegaron. Efectivamente, la prevalencia de hipertensión en nuestro país es casi 10% menos que lo que ocurre en países como Venezuela. Ahora, ¿qué ocurre en el Perú? Estudios peruanos sobre hipertensión arterial hechos ya hace algunos años, los estudios Tornasol 1 y 2, demostraron que la hipertensión arterial es casi un 25% de los pacientes adultos. No es importante que recuerden estos porcentajes, con que sepan que tenemos casi un 25% de hipertensos en la población general, que nos dijo también el tornasol que la hipertensión se va incrementando con el paso de los años en la población general, que es más importante en hombres que en mujeres, que también en ambos casos se está incrementando, probablemente, como ahora veremos, por los estilos de vida, que la hipertensión arterial, la incidencia se incrementa con los años. Miren ustedes, los mayores de 70 años, casi uno de cada tres ya es hipertenso, y en general, como decíamos, alrededor del 25% son hipertensos. Ahora, del 100% de hipertensos, prácticamente la mitad de los pacientes no saben que son hipertensos. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la hipertensión arterial suele no dar síntomas. Entonces la gente camina por la calle, hace su vida normal, sin saber que tienen ese asesino silencioso dentro de ellos mismos. De esta mitad que, que saben que son hipertensos, entonces veremos que el tratamiento médico lo reciben casi un 18%, el tratamiento dietético o de modificaciones del estilo de vida lo reciben una cantidad pequeñísima, bien 3%. Quiere decir, en otras palabras, que no estamos haciendo hincapié en estos estilos de vida de nuestros pacientes. No nos damos el tiempo para conversar con ellos, para investigar cómo es el estilo de vida y qué debe modificarse. Ahora veremos la importancia de eso. Y otro grupo de pacientes recibe ambas cosas, ambas cosas. Y hay un grupo pequeñito de pacientes que a pesar de que saben que son hipertensos, pues no toman. Muchas veces porque no quieren o porque, bueno. Los pacientes que sí reciben tratamiento, solamente un 20% está alcanzando las metas que nos dan las guías. Lo que estoy diciendo es que del 100% de pacientes hipertensos de nuestro país, solamente el 20% están alcanzando las metas. Y hay un grupo muy parecido de pacientes que reciben tratamiento, pero que no se alcanzan las metas. Y esto, ahora veremos ahí más adelante, hay una serie de barreras que impiden que lleguemos a las metas adecuadas para nuestros pacientes. La distribución de la hipertensión arterial no es uniforme, todos somos iguales.
Recordaremos que las etnias no son las mismas, no somos un país totalmente homogéneo, ni solamente étnicamente, sino incluso en nuestros estilos de vida y en nuestra dieta. Ahora, a partir de aquí, espero que presten un poquito más de atención. Vamos a ver a qué llamamos factores de riesgo. Factores de riesgo son aquellos factores que influyen en el riesgo del paciente. Hace un rato les dije que el valor absoluto de la presión arterial era importante, que tener 160 era de mayor riesgo que tener 140 y tener 180 es mayor riesgo que 160. Pero estos factores de riesgo añaden un riesgo, valga la redundancia, adicional al valor absoluto de la presión arterial. ¿Cuáles son? El ser varón mayor de 55 años o una mujer mayor de 65 años, el tabaquismo, la dislipidemia, la presencia de enfermedad cardiovascular en familiares muy cercanos, pero jóvenes. Aquí llamamos jóvenes, varones menores de 55 años y damas menores de 65 años. Lo que estoy diciendo es que si en la historia clínica te dicen, mi abuelito tuvo un infarto de miocardio, ¿a qué edad? A los 90 años. Ya, eso no es un factor de riesgo para mí. Porque si el abuelito hubiera tenido un infarto a los 50 años y el padre hubiera tenido un DCB a los 45 años y el hermano mayor ya tuvo un bypass aorto coronario a los 40 años, esto sí te demuestra una fuerte carga familiar para enfermedad cardiovascular. La obesidad abdominal. Ahora vamos a revisar en más detalle esto. Y se ha incorporado la proteína C reactiva. Como hablábamos ayer con mi grupo, la teoría que actualmente explica las enfermedades cardiovasculares, como hipertensión arterial, como enfermedad coronaria, como incluso arritmias como la fibrilación auricular, es la presencia de un cuadro inflamatorio crónico que se puede detectar a través de la proteína C reactiva. Entonces, hemos incorporado en estos últimos años a la proteína C reactiva como un factor de riesgo cardiovascular. Ahora veremos a qué llamamos enfermedad subclínica o daño en órgano blanco. Estos son pacientes que son aparentemente sanos, tú conversas con ellos, no tienes ningún síntoma, ni cefalea, ni vértigo, ni dolor precordial, edemas, no tienen nada. Pero cuando tomas un electrocardiograma, tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo. Haces un ecocardiograma para comprobarlo y tiene un incremento de la masa del ventrículo izquierdo. Evalúas las arterias a través de un ecocarotidio y encuentras que el grosor intimal supera el 0,9 milímetros. Le haces un examen de sangre y encuentras que la creatinina ya está por encima de los rangos normales y que en el examen de orina ya se encuentra una microalbuminuria. Definimos microalbuminuria como el hallazgo de albúmina en orina de 24 horas en este rango, entre 30 y 300 miligramos. ¿Por qué? Porque si supera los 300 miligramos, ya hablamos de proteinuria y ya no sería enfermedad subclínica, sino enfermedad clínica. Entonces, hay que ir recordando factores de riesgo. Ahora, el daño en órgano blanco, que en buena cuenta es la enfermedad subclínica. La diabetes es tan importante que merece una diapositiva aparte y la podemos abordar con la glucosa en ayunas, la glucosa postprandial o la hemoglobina glicosilada. Y cuando hablamos de enfermedad clínica, es lo que llaman las 10 condiciones clínicas asociadas. Es decir, aquí ya no es que el paciente crea que tiene, ya tiene una enfermedad. Por ejemplo, a nivel cerebrovascular ya tuvo un DCB, a nivel cardíaco ya tuvo un infarto, a nivel renal ya tiene proteinuria, ya tiene un síndrome nefrótico o ya tiene insuficiencia renal. A nivel vascular ya tiene claudicación intermitente y si hago un examen de fondo de ojo, pues voy a encontrar exudados, hemorragias o papiledema. ¿De qué forma medimos la presión arterial? La forma clásica en el consultorio. Podemos hacerlo con los tensiómetros aneroides o con los dispositivos adecuadamente validados, como ahora veremos. Mi paciente tiene que haber estado en reposo por lo menos durante 5 minutos, tiene que estar sentado cómodamente, en un ambiente tranquilo, tiene que estar la espalda en el respaldar, los pies en el suelo. Algunos pacientes son pequeñitos, pues se quedan con los piecitos en el aire. El brazalete debe ser adecuadamente colocado. Recordar que el ancho del brazalete debe ser más o menos 2/3 de la longitud del brazo del paciente.
que el borde inferior debe quedar por lo menos a 2 centímetros de dedo de la flexura del codo, que el brazalete debe quedar a la altura del corazón, que debe hacerse más de una medida. Dicen tres, a veces el tiempo no nos da en la consulta porque no nos da mucho tiempo. Entre medida y medida debe haber por lo menos 1 o 2 minutos de separación y luego tenemos que promediarlo. Si vemos que los valores de presión arterial difieren mucho, pues hay que tomar más medidas para estar seguros del valor de la presión arterial. En la primera consulta, recordad que la presión debe ser tomada en ambos brazos y que tomaremos la presión arterial para el seguimiento en el brazo que tenga la presión más elevada. Y finalmente, sobre todo en las personas mayores, tomar la presión, además de sentado, tomar la presión de pie. Lo usual es que exista un descenso de la presión arterial sistólica que no supera los 10 milímetros de mercurio, pero si la presión sistólica cae más allá de 20 milímetros de mercurio, ya estamos hablando de hipotensión ortostática, que se ve con relativamente frecuencia en la gente de la tercera edad y que puede confundirnos en el tratamiento antihipertensivo o en la segmentación del riesgo. Por ejemplo, sentado puede tener, por decirle, 180,80. Ok, como ahora ya veremos, 180 entra en la categoría de hipertensión severa. Pero pudiera ocurrir que al poner de pie a mi paciente, este 180 se convierta en 120. Y si yo me guío de este único valor, voy a darle medicación para hipertensión severa que pudiera agravar la hipertensión ortostática. También tenemos ahora una gran cantidad de dispositivos que uno los puede conseguir con relativa facilidad, no se requiere una prescripción médica. Las formas como registrarse son más o menos las mismas y hemos dado los valores de presión arterial normales para la toma en domicilio. A, a esta, eh, a esta forma de medir la presión arterial la denominamos AMPA, automedición de la presión arterial, que requiere un equipo que esté adecuadamente validado. Si veremos que hay una página web en donde pueden ustedes ver si el equipo que tienen ustedes en casa o el equipo que quieren comprar, porque si ustedes van a ir a Oca o van a Emancipación, van a encontrar pues, una gran cantidad de equipos, diferentes marcas, pero todos no están validados. La tercera forma que tenemos de evaluar la presión arterial es la medición ambulatoria de presión arterial, MAPA por sus siglas. También requiere un dispositivo validado, el cual se programa para medir la presión arterial. Usualmente lo programamos en el día para medir la presión arterial cada 30 minutos y en la noche cada hora, debido a que de todas maneras incomoda el hecho de que te estén apretando el brazo para el registro de la presión arterial, en especial en la noche. Hay muchos pacientes que no pueden dormir durante la noche y esto modifica el valor de la presión arterial. Por eso es importante que cuando ustedes conversen con su paciente, vean si la calidad del sueño se modificó de manera sustancial, sino para tener en cuenta a la hora de interpretar el valor de la presión arterial. Por lo menos se requiere un 70% de registros adecuadamente hechos para que el mapa sea considerado adecuado y cuando se pueda hay que tomar un registro de las actividades diarias, sobre todo cuando han sido importantes, ¿no? De repente hoy día me tocó ir por decirle, a hacer medicina comunitaria, tengo que trepar un cerro y por supuesto mi presión arterial debe ir hacia arriba. Los valores de presión arterial normales son los que ya hemos dicho. El promedio de las 24 horas no debe superar el 130,80. El promedio diurno es hasta 135,85 y el promedio nocturno es por debajo de 120,70. Como verán ustedes, disminuye la presión arterial, como ya hemos visto en el ritmo circadiano de la presión arterial. Este es un resumen de los valores de presión arterial tomados en la consulta, tomados en domicilio, en el mapa de día, en el mapa de noche, perdón, el mapa de noche y en el mapa promedio en las 24 horas. La nueva clasificación que estamos siguiendo ahora de la Sociedad Europea divide a la presión arterial en presión arterial no elevada, presión arterial elevada y recién hipertensión arterial, tal y como vimos al inicio de la clase, cuando supera este valor de presión arterial. Entonces,
Probablemente alguno de ustedes que está escuchando me diga, mi presión es normal 120,80. Pues de la noticia que, de acuerdo a esta nueva clasificación, ya son considerados no hipertensos, sino como de presión arterial elevada. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del uso del mapa o del AMPA? Pues el mapa tiene la ventaja de que identifica la hipertensión bata blanca y enmascarada. ¿Qué es hipertensión bata blanca? Que el paciente que tiene presión elevada solamente cuando va al consultorio. El enmascarado es exactamente al revés, es aquel paciente que llega al consultorio, se siente protegido o está lejos de los factores que lo alteran, como el domicilio, de repente tiene problemas de orden marital o tiene problemas de índole laboral, y estando en el hospital se siente mucho mejor. Yo le encuentro valores normales de presión arterial, pero sin embargo, cuando lo examino tiene un fuerte ruido, tiene hipertrofia ventricular, tiene exudados en el fondo de ojo, tiene microalbuminuria. Entonces, en estos casos me sirve el mapa, pero también el app. ¿Qué otra ventaja tiene? Que te mide la presión arterial en situaciones de la vida real. Cuando vas en la combi, cuando vas caminando, cuando vas en la televisión, etcétera, etcétera. Cosa que, por ejemplo, el AMPA no puede hacer. Nadie anda caminando en la calle con su aparatito y tomando la presión a cada rato. Tiene evidencias pronósticas muy fuertes, nos permite lecturas nocturnas, cosa que no hace el AMPA, porque nadie está dormido para tomarse la presión. Y hay una gran cantidad de información. Nos va a dar el fenotipo. Recuerden ustedes que fenotipos hemos hablado: DIPER, DIPER extremo, DIPER profundo. ¿Quién nos va a dar ese fenotipo de hipertensión arterial? El mapa. La desventaja es relativamente caro, aunque ya no tanto, disponibilidad limitada, aunque ya no tanto. Cada vez se han popularizado más los equipos y ya no es infrecuente que los médicos estemos ofreciendo, como parte del estudio diagnóstico y terapéutico, el mapa. ¿Cuál es la desventaja? Que puede ser incómoda, sobre todo a la hora de dormir. Hablemos de la etiología. Diremos de que hasta ahora seguimos hablando de hipertensión arterial primaria, hipertensión secundaria. Veremos cómo diferenciamos uno de otro de manera clínica. Con criterio de frecuencia, diremos que la hipertensión primaria es la más frecuente, la secundaria es mucho menos frecuente. Esto lo van a ver si ven ustedes un hipertenso de la séptima o octava década de la vida, lo más probable es que sea primario. Si ven un hipertenso de tercera o cuarta década de la vida, lo más probable es que sea secundario. Aquí vamos a revisarlo, vamos a examinar las pruebas eh, semiológicas y de laboratorio básicas y no encontramos una causa específica. En cambio, aquí sí, bien orientado, podemos encontrar alteraciones renales, endocrinológicas, etcétera. Y esta hipertensión se relaciona mucho con los estilos de vida, con el tipo de alimentación, con la causa genética, etcétera. En cambio, acá vamos a encontrar condiciones preexistentes, como lo veremos. Entonces, la hipertensión arterial esencial o primaria ya no es tan primaria, no es tan desconocida. Podemos echar un vistazo a todos estos factores. Por ejemplo, los factores genéticos. Y aquí remarca la guía del sexo biológico, porque con esto de la libertad de que puedo operarme, poner implantes, mocharme el pajarito, cambio de sexo, el cambio es solamente fenotípico, pero no genotípico. Entonces, puede ser que parezca una niña muy bonita, pero sin embargo recordar que tiene próstata, recordar que tiene un cromosoma y hace que los varones, pues como ya hemos visto, tengamos más hipertensión que las damas. Desde el punto de vista genético no hay un solo gen ligado a la hipertensión, hay un polimorfismo. Veamos ahora la parte conductual, los factores conductuales, si hace una actividad física, si es sedentario, qué tan bien duerme, qué tan bien come, cómo está el sodio y potasio en la dieta, el peso que tiene, el consumo de alcohol. Miren ustedes todas las cosas que tenemos que ir preguntando. Hay factores también socioeconómicos. Yo me imagino que la hipertensión ahora en la Franja de Gaza o en Kiev o en Moscú mismo debe estar incrementado por la presencia del estrés. El bajo nivel socioeconómico es un factor de riesgo. No es lo mismo pertenecer a la clase A, tener seguro social, seguros privados, los médicos a domicilio, poder comprar medicamentos de marca,
hacer el seguimiento que corresponde, hacer la dieta que corresponde, porque la cocinera me va a cocinar lo que me ha indicado el médico. Hay que tener un paciente muy parecido, de la misma edad, con el mismo valor de la presión arterial, pero que sea de la clase E, donde no tenga pues acceso a no solamente educación, a cultura, a dieta, a médicos, a medicamentos y a un sistema de seguridad que lo proteja. Y así por el estilo. Violencia de género, discriminación, etcétera. Los factores ambientales, la contaminación acústica. Vayan ustedes a dónde, a la avenida Grau, a la avenida Bancay. Bueno, y ahora en general seguramente hay muchos sitios en Lima en donde la contaminación sonora, escuchas que el llamador de las combis está que grita con megáfono en mano, los choferes están tocando la bocina, las sirenas que ululan de serenazgo de las ambulancias, de los bomberos, etcétera, etcétera. La contaminación ambiental en zonas en donde se concentra mucho el smog. Ya hemos visto que también ese es un factor de riesgo incluso para heterogéneos. Y el clima. Todo esto redunda en qué? En las alteraciones de índole cardiovascular, de alteraciones renales, neuronales y hormonales. Tener en cuenta que el sistema de angiotensina, el sistema de endotelina, las hormonas sexuales, que ahora se están colocando incluso de más. Ya nadie quiere ser viejo, los hombres están usando testosterona y las mujeres están prolongando la juventud a través del uso de estrógenos y así. Entonces, como se darán cuenta, en la hipertensión primaria tenemos que sentarnos y conversar y hacer una buena historia con el paciente. ¿Por qué? Porque si encuentro que el paciente es sedentario, tengo que animarlo a hacer actividad física. Si mi paciente consume alcohol, tengo que animarlo a que deje de consumir el alcohol. Si mi paciente vive en una zona contaminada, pues hay que recomendarle, si le está afectando la salud, la posibilidad de que se mude o cambie de sitio, ¿no? El, el nivel socioeconómico puede ser mejorado quizás no por el paciente, sino por nuestro sistema de salud, y así por el estilo. Aquí tienen mucho para pensar. En cuanto a hipertensión secundaria, hablaremos de los problemas de índole endocrinológico, la cabeza, los problemas de tiroides, los problemas de suprarrenales, tanto de médula como el cromocitoma, como de corteza, como el Cushing y el COM, el uso de hormonas exógenas, acromegalia y un dato importante, la hipertensión arterial del embarazo, mal llamada toxemia del embarazo, aunque todavía seguramente van a escucharla con ese nombre. Enfermedades renales, tanto parenquimales como vasculares renales, de causas neurogénicas, menos frecuentes como la esclerodermia, la arteritis de la aorta, que ya se llama enfermedad de Takayasu-Onishi, congénitas como la coartación de aorta y algunas alteraciones del sistema nervioso central como el Guillain-Barré o la disautonomía neurovegetativa. Recordar que hay otras enfermedades que además se asocian con hipertensión arterial, como el hiperparatiroidismo, el hipertiroidismo, la diabetes mellitus. Entonces, cuando tengamos pacientes con estos problemas, busquemos además la presencia de hipertensión arterial. Y un concepto aparte importante es el de hipertensión sistólica aislada. Como le contaba a mis alumnos, mis profesores me decían que la presión arterial de manera fisiológica ha cambiado con los años y que la manera de entender cuál es el valor de la presión arterial de un individuo es anteponiendo el número uno a la edad del paciente. Entonces, si el paciente tiene 20 años, su presión arterial normal es 120. Cuando ese paciente cumple 40 años, me decían, su presión arterial normal va a ser hasta 140. Cuando cumpla 60 años, va a ser de 160 y cuando cumpla 80 años va a ser de 180. Entonces, la hipertensión sistólica aislada es aquella en donde la presión sistólica está en el rango de hipertensión arterial, mientras que la diastólica está en el rango de normotensión arterial. Terrible mentira que me dijeron mis profesores, porque después descubrimos de que la hipertensión sistólica aislada correlaciona muy bien con los accidentes cerebrovasculares, en especial los hemorrágicos. Cuando sospechar que hay hipertensión, la etiología de la hipertensión sistólica aislada, cuando hay aterosclerosis o aortoesclerosis, cuando hay una bradicardia, en especial bloqueos auriculoventriculares,
en pacientes diabéticos, hipertiroideos y con insuficiencia óptica. Básicamente, yo diría, si encuentro un paciente con hipertensión sistólica aislada, debo pensar, uno, aortoesclerosis, dos, hipertiroidismo, tres, insuficiencia aórtica, cuatro, diabetes mellitus y cinco, la bradicardia. Las causas más frecuentes de hipertensión secundaria en la práctica clínica, a la cabeza los de origen medicamentoso. Recuerden que sobre todo las personas mayores tienden a usar una gran cantidad de fármacos, antiinflamatorios esteroideos, antiinflamatorios no esteroideos, inhibidores de la monoaminoxidasa, antidepresivos, etc. Las enfermedades renales luego vienen, tanto las parenquimales como las renales. Algunos tips de cuándo sospechar hipertensión secundaria. Obviamente, al llegar al paciente hipertenso, hacemos el diagnóstico por análisis y examen clínico y luego pasamos a algunos exámenes de laboratorio de rutina. Si encuentro que tengo un paciente con hipertensión refractaria, se define hipertensión refractaria como aquella hipertensión arterial que no mejora con fármaco, que no mejora con dos fármacos, que no mejora con tres, que tengo que usar por lo menos tres fármacos para llegar al objetivo y que además tiene hipocalemia. Lo que estoy diciendo es una hipertensión arterial de manejo difícil y que además tiene una hipocalemia no explicada por pérdida. Debemos pensar en hiperaldosteronismo primario o enfermedad de Crohn. Obviamente el diagnóstico debe ser confirmado, pero hay una fuerte sospecha de enfermedad de Crohn. Si yo tengo un paciente igual con hipertensión severa, refractaria, al cual le doy, por ejemplo, un YECA, que es un fármaco de primera elección, y sin embargo, el paciente no solamente no mejora, sino que la función renal comienza a dañarse. Aparece un edema agudo del pulmón recurrente y en el examen clínico voy a encontrar un soplo abdominal, probablemente estoy frente a una hipertensión renovascular. Si la hipertensión arterial aparece en crisis y esto se asocia a cefalea, palpitaciones y sudoración, estas crisis de hipertensión arterial deben hacerme sospechar en fibrocromocitoma. Y si en la historia clínica nos cuenta la pareja que ronca, que tiene episodios de apnea durante el sueño, que tiene somnolencia nocturna y además tiene obesidad, pues apnea del sueño tendría que ser planteable. Todos estos van a requerir una confirmación, como lo veremos más adelante. Por ejemplo, si tengo una enfermedad parenquima renal, ¿qué voy a buscar en la historia clínica? Pues infecciones urinarias a repetición, obstrucción al tracto urinario, como por ejemplo litiasis, historia de hematuria o abuso de analgésicos, o la historia familiar de enfermedad renal poliquística. ¿Qué examen voy a pedir para ver esto? Pues una ecografía. O, perdón, en el examen clínico buscaré en la fosa renal la presencia de masas que me hablen de un riñón poliquístico, que es un riñón grande. ¿Qué pruebas de laboratorio voy a pedir cuando sospecho enfermedad parenquimal renal? Proteinuria, hematuria, leucocituria, cilindruria y una disminución progresiva de la depuración de creatinina. Por eso los exámenes de primera línea que voy a hacer, pues una ecografía renal y de manera adicional otras pruebas que pueden ir, por ejemplo, a la tomografía o resonancia de la zona. Si no es un problema parenquimal renal, si no es vascular renal, y estoy hablando en gente joven de displasia fibromuscular y en gente mayor enfermedad aterosclerótica, voy a encontrar un soplo abdominal, fundamentalmente a nivel del epigastrio, y vamos a ver que en la ecografía renal, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar que un riñón es más grande que otro. Sería bien piña que tuviera la displasia en ambas arterias renales. Probablemente sea en una sola. Entonces, donde está la displasia, donde hay menos perfusión renal, va a haber isquemia renal y el riñón va a ser más pequeñito que el contralateral. El diagnóstico lo hacemos por angiotomografía y así. Igual si tenemos hipertiroidismo, perdón, hiperaldosteronismo, fibrocromocitoma, síndrome de Cushing, lo dejo para que lo lean, si no, nunca terminamos de hablar. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Primero, una buena historia clínica.
una buena anamnesis, un buen examen clínico, exámenes de rutina, exámenes de primera línea orientadas a la patología que estoy buscando y las pruebas adicionales que van a confirmar o negar en todo caso el diagnóstico presentado. Ahora que vimos ya la etiología, veamos cómo clasificamos la severidad de la hipertensión arterial. ¿Qué nos dicen las guías? Y nos encontramos que las guías han explotado, todo el mundo da sus guías, la American College, la American Heart, la Sociedad Europea de Hipertensión, la Sociedad Europea de Cardiología, la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial, etcétera, etcétera. Entonces, durante mucho tiempo nos hemos visto en la preocupación de, bueno, ¿qué guía seguimos? Entonces apareció la Sociedad Interamericana de Hipertensión Arterial, a la cual están afiliadas nuestra Sociedad Peruana de Hipertensión y nuestra Sociedad Peruana de Cardiología, y nos ayudaron a entender bien a quién seguir, a los gringos o a los europeos. Entonces, al inicio, al final, perdón, al final de todo esto, la CIAC dice, ok, creo que es mejor seguir a los europeos porque ellos tienen un score que puede individualizar al grupo étnico. ¿Por qué? Porque las guías americanas de qué hablan prácticamente blancos, negros y a veces ponen blancos no hispanos. En cambio, las guías europeas te permiten corregir el riesgo de acuerdo si es una población nativa de Norteamérica o es una población nativa de Sudamérica o si son poblaciones caribeñas. Entonces, los europeos nos dieron esta última clasificación en presión arterial normal o que ellos llaman presión no elevada. Miren cómo son los valores en el consultorio, en la casa, en el mapa de día, en el mapa de 24 horas y en el mapa nocturno. Y apareció el concepto de presión arterial elevada. Miren que no es hipertensión, es presión arterial elevada, lo que en algún momento se llamó normal alta. Y estos son los valores que se registraron para ese dato. Y hablan los europeos de hipertensión arterial nuevamente cuando hemos puesto la valla en 140/90 y las variantes de acuerdo a la forma como estudio la hipertensión arterial. Esta es la clasificación anterior, que nos hablaban de óptima, normal, normal alta, no, pero la que están ahora en boga esta es la anterior, la del 2018. Entonces, ahora se entiende mejor, presión no elevada, cuando la presión en la consulta es una sistólica por debajo de 120 y una diastólica por debajo de 70. Si le hago un AMPA, los valores van a ser los mismos. Si le hago un MAPA, los valores van a ser los mismos. Cuando llamamos presión arterial elevada, cuando en la consulta la presión sistólica está entre 120 y 139 y la diastólica entre 70 y 89. Y si le hacemos un AMPA, estos son los valores. Si le hacemos un mapa, estos son los valores. Aquí sí son coincidentes. Y cuando hablamos de hipertensión arterial, cuando en la consulta tenemos estos valores, en el AMPA tenemos estos valores y en el mapa también tenemos los mismos valores. Ahí estamos hablando de la presión arterial promedio del mapa, porque como ya hemos visto en diapositivas anteriores, el valor cambia si es diurno o si es nocturno. Esta es la clasificación que nos dan los gringos: normal, elevada, hipertensión en estadio 1, hipertensión en estadio 2, y luego estos dos que corresponden a lo que antiguamente llamábamos crisis hipertensiva. Cuando ustedes estén en emergencia van a escuchar el término crisis hipertensiva, y hasta hace poco tiempo dividíamos en urgencia hipertensiva y en emergencia hipertensiva. Nos dicen los sabios que los términos confundían a la gente, así que decidieron cambiar la nomenclatura, cambiando la urgencia hipertensiva en hipertensión grave sin síntomas. Es aquel paciente que va, por ejemplo, con 200/130 de presión arterial, pero viene caminando, rosadito, contento, feliz de la vida, y el que se pone pálido y angustiado cuando le toma la presión arterial eres tú. Muchas veces escuchan en emergencia: señor, no se mueva, está usted al borde del derrame, ¿cómo es posible que haya usted venido de esta manera? Bla, 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 bla. Bueno, esta clase no es para hablar de crisis hipertensiva, pero la estoy explicando por la presencia de estos valores y pueden ustedes confundirse a la hora que vean otra literatura. Entonces,
Llamamos hipertensión grave cuando tenemos estos valores de presión arterial, pero sin síntomas o muy pocos síntomas. En cambio, vamos a llamar a emergencia hipertensiva a los mismos valores de presión arterial, pero si el paciente tiene síntomas de daño agudo en órgano blanco, a nivel cardiovascular, angina de pecho o edema agudo pulmonar, a nivel cerebral, encefalopatía hipertensiva, etc. Entonces, el paciente con estos valores de presión arterial sin síntomas, llamaremos hipertensión grave. Con síntomas, emergencia hipertensiva. Este requiere un descenso no tan apresurado de la presión arterial. Este sí requiere hospitalización y el descenso de la presión arterial con fármacos por vía endovenosa. Muy bien, como decía, la CIAC nos ayudó a entender mejor en dónde estamos. Ya han publicado sus guías. Estas guías, ¿qué nos dicen además? ¿Por qué nuestra prevalencia es más alta que en países europeos, por ejemplo? Llegan en algunos países, incluso nos reportan hasta 62%, que en general en la región las tasas de control son extremadamente bajas, tanto el conocimiento como el tratamiento como el control de la hipertensión arterial, lo cual produce pues, un serio problema para la salud individual y la salud colectiva, debido a que el tratamiento de un infarto de miocardio o un trastorno, un ACV, es caro para el sistema de salud nuestro. ¿Y cómo va la hipertensión arterial? Miren ustedes, del año 90, de haberse reportado 2 millones, en el año 21, estoy hablando de poco más de 20 años después, se ha duplicado el número de hipertensos. La hipertensión arterial en el mundo, y en especial en nuestra región, está incrementándose de manera significativa. ¿Cuáles son los factores, dicen ellos, que contribuyen al problema? Primero, el cambio de nuestra alimentación. Un mayor consumo de alimentos procesados y ultraprocesados. Estoy seguro que cuando ustedes salen a celebrar, no comen pues un choclito o una papita con huevo. Viene la pizza, viene el pollo a la brasa, vienen las pastas y los dulces, ni qué decir. Estos alimentos ultraprocesados, sí, con alto contenido de sodio y bajo nutrientes esenciales, es decir, el girar, el occidentalizar nuestra alimentación, eh, nos ha hecho mucho daño. Ustedes pueden ver y vayan a cualquier centro comercial un sábado, un viernes o un domingo, van a ver que lo que hace la gente es va para comer. Y generalmente es comida chatarra. El sedentarismo. Cada vez hacemos menos actividad física. Hay gente que ni siquiera sale a trabajar, trabaja en domicilio. La contaminación, como ya habíamos visto, las metrópolis como Lima, las ciudades grandes, tienen una fuerte contaminación, no solamente atmosférica, sino también sonora, ¿no? Que son actualmente muy reconocidos como riesgo cardiovascular. Y las grandes desigualdades. Si ustedes van a Europa, van a ver que ver un pobre y un rico, me refiero a la forma de vestirse, a la forma de calzar, a la forma de hablar, no tienen gran diferencia. En cambio, aquí ver un rico y un pobre, y en general en Latinoamérica eso ocurre, no estoy hablando de Perú, por favor, y traten de borrar ese dichito que a mí me incomoda mucho, en donde dicen, solamente en el Perú pasan estas cosas. Generalmente lo dice la gente que nunca salió del Perú, que no sabe cómo es la realidad en otros lados. Pero las desigualdades en continentes más desarrollados, incluso en el subcontinente norteamericano, pues es diferente. No hay la diferencia tan grande como la vemos acá, tanto en el sentido educativo, socioeconómico, y todo esto redunda pues en la atención médica y en el tratamiento. Esta es la clasificación que nos da las guías latinoamericanas de hipertensión arterial. Se parecen mucho a las europeas antiguas: óptima, normal, normal alta, grado 1, 2, 3, hipertensión sistólica aislada, y además ellos agregan la hipertensión diastólica aislada. Esto es bastante menos frecuente, suele verse en gente más joven. Esto es bastante más frecuente, suele verse en gente
mayor. ¿Cómo han cambiado las guías? Esta vez voy a hablar nuevamente de las norteamericanas y las europeas. El- el- las guías norteamericanas nos decían de que la hipertensión arterial, el diagnóstico debe hacerse con valores tan bajos como 130 80 ya el año 2025. Dice que los europeos mantienen el de 140 sobre 90, al igual que las latinoamericanas, para el diagnóstico de hipertensión arterial. De esto se desprenden los objetivos de la prevención. Los gringos decían en el año 2017 que todo el mundo debe estar por debajo de 130 como sobre 80. Pero ahora, el año pasado, lo que han agregado es que en los pacientes de alto riesgo, ahora veremos quiénes son de alto riesgo, deberíamos ser más estrictos en los objetivos de hipertensión arterial. Los europeos más conservadores siguen manteniendo el 140 sobre 90 y en algunos casos seleccionados 130 sobre 80. En cuanto a estrategias farmacológicas, el año 2017 los gringos nos recomendaban comenzar con monoterapia, pero en el año 2025 ya nos dicen que podemos desde el inicio comenzar con combinaciones. Ahora veremos qué combinaciones son las recomendables, y en lo posible todo en una sola píldora, en una sola pastilla. Eso mejora el tomar una sola pastilla, en donde tengas ya los dos medicamentos, mejora la adherencia al tratamiento. Los europeos dicen, no, miren, comiencen con monoterapia cuando es estadio 1 y luego combinamos si estamos hablando de estadio 2 o o estadio 3. Pero ellos todavía recomiendan comenzar con monoterapia. ¿Cuáles son los síntomas de la hipertensión arterial? Hemos dicho que es un asesino silencioso. La mayor parte de pacientes no tienen síntomas. Una pequeña cantidad de pacientes, sobre todo en etapas tardías, empiezan a presentar síntomas como cefalea, mareo, tinnitus, fotopsias, flash, morbor facial. Es importante porque que los pacientes ahora son más leídos. Se dicen, mire doctor, estoy equivocado, ¿cómo puedo tener presión alta si a mí no me duele nada? No tengo dolor de cabeza y yo conozco muy bien mi cuerpo. Así que usted no me puede decir que tiene hipertensión arterial. En toda enfermedad, el primer paso siempre es que el paciente entienda que tiene una enfermedad y que debe ser ayudado para el control de la enfermedad. Y el impacto de la hipertensión arterial va a nivel cardiovascular, anginas e infartos, a nivel vascular, aneurismas de aorta o rupturas de aneurismas a nivel cerebral, isquemia cerebral, enfermedad renal severa, que llevan muchas veces a diálisis. Entonces mucha gente no se entera, pero ahora que estamos viendo el mundial, lo que esta figurita intenta decir que se emocionó tanto, me imagino que este es argentino, porque son los que se emocionan más, y perdieron, y de la emoción se murió. ¿Cómo puedo haberme muerto si estaba sano? No estaba sano. Lo que no sabía es que estabas enfermo en la parte subclínica de la enfermedad. Entonces, la hipertensión arterial no es uno de los principales, es el principal factor de riesgo para morbilidad y mortalidad cardiovascular. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Si hay un montón de gente caminando y no sabe que son hipertensos, haciendo campañas. Y es deber de, del Estado en general y de los médicos en particular chequear la presión arterial aún de la gente que no tenga síntomas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial? Primero, establecer el rango de la presión arterial en rango de hipertensión arterial, ver que esto sea sostenido en el tiempo y evaluar la magnitud de la hipertensión arterial. Una vez que hemos establecido que es hipertenso, tenemos que ir a buscar las causas secundarias, las causas curables. Voy a ser más insistente en gente joven porque sé que el nicho de hipertensión secundaria está en ese nivel, y en gente mayor quizás no sea tan insistente si los exámenes de inicio que los vamos a ver no muestran mayor patología. Buscar la presencia de daño subclínico y clínico cardiovascular, buscar la presencia de factores de riesgo que ya hemos visto, el tabaquismo, la dislipidemia, la proteína reactiva, la carga familiar, identificar otras enfermedades que puedan influir en el tratamiento. Por ejemplo, si soy hipertenso y soy asmático, o soy hipertenso y tengo artritis,
o si soy hipertenso y tengo hipertrofia de próstata, la medicación que utilizamos para esta otra patología puede influir en el valor de la presión arterial y en el tratamiento que le dé mi paciente. Y por último, y no menos importante, evaluar el estilo de vida del paciente. Entonces, recordar que hay que buscar los factores de riesgo de nuestros pacientes, que hay que buscar enfermedad subclínica, enfermedad clínica, hay que buscar causas de hipertensión secundaria, hay que preguntar siempre si el paciente no es hipertenso nuevo, desde cuándo es hipertenso. Hay que buscar, hurgar en el pasado del paciente. ¿Cómo así le encontraron la hipertensión arterial? ¿Qué medicación le dieron? ¿Qué tan bien le toleró? ¿Qué tan eficaz fue el tratamiento? ¿Qué tal adherencia tiene al tratamiento? Y el examen clínico, peso, talla para sacar el índice de masa corporal y el área de superficie corporal si queremos indexar el gasto cardíaco, medir el perímetro abdominal, todo el examen que tienen ustedes que hacer. No lo voy a enumerar, como dije, esta clase es larga, ya estamos casi una hora de clase. Este es el perfil de laboratorio que debemos pedir, que es el básico a todos nuestros pacientes. Grama, una glucosa basal, o mejor si pedimos una hemoglobina glicosilada, un perfil lipídico que incluye triglicéridos. Como ahora veremos, resistencia a la insulina se transmite acá. Los niveles de electrolitos sodio y potasio, hemos dicho que esta dupla tiene mucho que ver con la hipertensión arterial. El ácido úrico como un marcador de inflamación, o podemos pedir también proteínas C reactivas si veo algún riesgo en el paciente. La creatinina sérica o la filtración o clearance de creatinina. El hígado, que había sido el patito feo, que nunca lo habíamos visto, y ahora sabemos la importancia en el nuevo síndrome cardiorreno metabólico que ha aparecido. El hígado juega un rol importante, como ahora también veremos más adelante. Un examen de orina en busca de hematuria, de proteinuria, de cilindruria, que nos oriente hacia patología renal como causa de la hipertensión arterial y, por supuesto, un electrocardiograma básico de 12 derivaciones. Entonces, cuando encontremos un paciente hipertenso, ya sabemos que es hipertenso, ¿qué vamos a hacer? Buscar causas secundarias. Luego de eso, es estratificar el riesgo de mi paciente y para eso, vuelvo a recordar, factores de riesgo, daño en órgano blanco o enfermedad subclínica y enfermedad clínica ya asociada. Volveremos a repetir las diapositivas, factores de riesgo, cuáles son los más importantes, socioeconómicos, los relacionados al mismo tratamiento. Recuerden que los viejitos pueden tener muchas patologías, entonces van al reumatólogo, reciben un tratamiento, van al endocrinólogo, reciben otro tratamiento, van al neumólogo porque tienen fibrosis pulmonar, reciben otra medicación. Cuando llegan contigo reciben 10, 12, 14 pastillas del pobre abuelito. Y te mira y te dice, otra pastilla más. Y alguna vez coloquialmente me han dicho, doctor, yo parezco una gallina, estoy tomando pastillas como si fueran granos de maíz. Factores relacionados al mismo paciente. Hay pacientes que increíblemente le dicen, mira doctor, yo no tomo muchas pastillas, usted me dejó estos tres medicamentos, pero tomo solamente uno porque mi vecina me ha dicho que me voy a hacer adicto. O a veces te dicen, no, mi esposa me ha dicho que no tome porque me va a afectar el hígado. Entonces hay que entender bien al paciente. Recuerden ustedes que la cultura del médico debe ser lo suficientemente buena para tratar con alguien muy bien eh, educado, muy bien instruido, como alguien que esté en el otro extremo de esa línea. Es decir, debe ser capaz de hacerte entender con los que tienen mucho y con los que tienen poco. Y tienes que ser capaz de entenderlos. El, el hecho que ellos no compartan lo que tú dices, pero tú estás en la obligación de explicarles lo que ellos requieren. A veces te dicen, doctor, ¿sabe qué? La próxima semana es la fiesta patronal de mi pueblo, así que voy a ir.
Y cuando cuando regresan, me están hechos una desgracia. Me dice, doctorcito, dejé mis pastillas porque me han dicho que tomar medicamentos con alcohol no va bien. Y como yo sé que voy a ir a tomar, porque vienen, están los amigos, están los compadres, no sé cuántos, y ocurren los problemas. Entonces hay que entender bien la idiosincrasia de nuestro paciente. Igual ocurre en el otro extremo. Ahora no es infrecuente que el paciente llegue a la consulta y con una serie de datos bajados de Internet con respecto a la medicación, con respecto al laboratorio, y quieren manipular. Doctor, he leído que ha salido un nuevo inhibidor de la SGLT1. ¿Qué le parece si usted me receta eso? Porque eso está demostrado. Hay un trabajo acá que he leído del último Congreso Europeo de Cardiología y así comienza. Entonces tienes que estar tú bien capacitado para hablar con cualquier tipo de paciente. Los factores relacionados con la salud. Hay que convencer al paciente que no tiene síntomas, que requiere ayuda. Y a veces, lamentablemente, los efectos colaterales de los pacientes no ayudan, perdón, los efectos colaterales de los medicamentos no ayudan mucho. Me dice, mire doctor, antes que usted me recetara Enalapril, yo estaba bien. Ahora toso y toso y toso, así que he dejado de tomar la pastilla. O a veces el paciente dice, doctor, yo antes estaba bien, ahora estoy mal de los riñones. ¿Qué pasó? Es que desde que usted me dejó el amlodipino se me hinchan las piernas. Y lo asumen que eso ocurre por retención hidrosalina. Bueno, y factores asociados al sistema de salud, van ustedes a un centro de salud, no hay consultas, si hay consulta, el médico te atiende a la carrera porque al pobre médico le dan una carga tremenda de pacientes para atender, encima van a la farmacia y no encuentran medicamentos cuando lo encuentran, son medicamentos traídos de la China, son traídos de la India con una calidad que nadie evalúa, entonces hay una serie de factores de riesgo. Estos son los daños en órgano blanco que hemos llamado enfermedad subclínica. Hay que revisar siempre los órganos importantes como son el ojo, el cerebro, las arterias grandes, la microcirculación, el riñón y el corazón. Y las condiciones clínicas asociadas cuando ya hay lesión del cerebro, cuando ya hay lesión del corazón, cuando ya hay lesión renal, cuando hay lesión de las arterias, cuando hay lesión de la vasculatura ocular. ¿Para qué nos sirvió recordar todo eso? Son diapositivas que hemos repetido para esta diapositiva. ¿Cuál es el riesgo de mi paciente? Que es una pregunta que te van a hacer. Una vez que le dices, señor, es hipertenso, y te van a preguntar, doctor, ¿qué riesgo tengo? Y ellos están implicando de infarto o de derrame cerebral. Entonces, esta tabla les va a ser de mucha utilidad. En esta línea horizontal van a tener los grados de hipertensión. La normal alta, grado 1, grado 2 y grado 3. Y en esa línea vertical van a tener los factores de riesgo que ya hemos mencionado, la enfermedad subclínica que ya hemos mencionado y la enfermedad clínica que ya hemos mencionado. A esto le llamamos fase 1, fase 2 y fase 3. ¿Y cuál es la diferencia entre fase 1, que tiene solamente complicaciones, y uno lo examina, le toma el electro, todo está bien? En la fase 2, aquí sí hay alteraciones. Le hacemos un electrocardiograma y hipertrofia ventricular y tiene microalbuminuria. Entonces, pero el paciente no tiene ningún síntoma. Fase 2. En la fase 3 ya hay síntomas. Entonces, lo que voy a hacer es cruzar esto. Entonces, por ejemplo, ah, señor delegado, prende tu micro, por favor. A ver, despierten o pasen la voz al delegado. ¿Le pasaron la voz? Sí, doctor, ya le escribimos. Bueno, entonces, eso hablo contigo. ¿Quién me habló?
Doctor, buenos días. ¿Qué te pasó? ¿Te quedaste jato? No, doctor, estaba con el micro apagado, disculpe. Ah, te estoy viendo acá que tu micro está prendido. No. Mm, Bien. Si yo tengo un paciente que tiene 190 con 120 de presión arterial, para ti, ¿quién tiene más riesgo? ¿Uno de 190 con 120 o alguien que tenga 130 con 85? Señor delegado, La segunda, doctor. ¿cuál es la segunda? 130 sobre 75. ¿Tiene más riesgo que alguien que tenga 190 con 120? A ver, Katy, contéstame la pregunta. ¿Quién en tu concepto tendría más riesgo cardiovascular? ¿Alguien que tiene 190 sobre 120 o alguien que tiene 130 sobre 85? Doctor, 190 sobre 120 no podría tratarse tal vez una crisis hipertensiva. Bueno, por eso que vuelvo a repetir esto, y lo dije desde el inicio de la clase, el valor absoluto de la presión arterial, en este caso, si lo situaríamos de acuerdo al valor en estadio grado 3, por lo menos riesgo alto. Si yo te digo que además este paciente no tiene ningún factor de riesgo, el riesgo de este paciente sería un riesgo alto. Pero ese paciente de 130,85, Katy, además es un diabético que ya está en diálisis. Entonces me voy a la línea vertical y ya veo que tiene enfermedad establecida y el riesgo de este paciente sería, ¿qué Muy dice alto, acá? claro. Muy Muy alto. alto. Exacto. Lo que esta diapositiva intenta decirles es que es importante el valor absoluto de la presión arterial, pero también es importante ver si tiene factores de riesgo, si tiene daño en órgano blanco o ya tiene enfermedad establecida, ¿no? Aún si este paciente hubiera tenido, si no tuviera ningún factor de riesgo, obviamente su riesgo sería pues muy bajo. Pero es importante que a la hora que evalúen el paciente, ¿qué le dije? Primero ver si la presión arterial está en el rango de hipertensión arterial. En segundo lugar, ver que sea sostenida en el tiempo. Y en tercer lugar, ver el valor numérico de la presión arterial. Acto seguido, buscar los factores de riesgo, buscar la presencia de daño subclínico en órgano blanco o ya de enfermedad clínica establecida. Esto me va a permitir ver en qué riesgo estamos. ¿Y esto para qué va a servir? Para establecer el pronóstico y la terapéutica, como vamos a ver más adelante. Otra forma de evaluar el riesgo coronario es a través del Euroscore, que toma en cuenta la presión arterial sistólica, el tabaquismo, el sexo, la edad y los valores de colesterol. Estos son predictores a 10 años de la posibilidad de enfermedad cardiovascular. Lo ideal obviamente es estar aquí en verdecito, menor del 1%, y aquí es lo peor que puede ocurrir, ¿no? Es un paciente que sea varón, que tenga más de 65 años, que tenga colesterol elevado, que fume, que tenga hipertensión no controlada, que supere los 180 milímetros de mercurio. Ese es un cadáver hasta que se demuestre lo contrario. Y vamos a sacar el tratamiento. Tenemos unos 15 minutos para dedicarle a esta última parte de la clase. Por favor, despierten o prendan sus micros, perdón, prendan sus pantallas. Los que están, yo entiendo que algunos deben estar viajando en el microbús, pero es importante esta parte. El tratamiento del hipertenso tiene dos brazos, el llamado no farmacológico o conocido como modificaciones en el estilo de vida
y el farmacológico. Esto se parece mucho, si puede ser lo que hemos estado viendo, ¿no? Entonces, en el paciente que es normotenso, es decir, que todavía no tiene la presión por encima de estos valores, ¿qué tenemos que hacer? Si mi presión está perfecta, no hay que hacer mayor cosa. Si ya tiene algunos factores de riesgo y hay que hacer algunos cambios en el estilo de vida, más aún si ya tiene más de 3 factores de riesgo, y si ya tiene enfermedad clínica asociada, debe haber también tratamiento farmacológico, porque la gran pregunta que hacen siempre es: ¿y cuándo comienzo a darle pastillas? ¿Cuándo le doy medicación? Como verán ustedes, en esta parte de la diapositiva, pues comenzamos con modificaciones en el estilo de vida. ¿Y cuándo empezamos a dar medicamentos? Cuando, a pesar de estos valores supuestamente normales, ya tenemos factores de riesgo o ya tenemos enfermedad clínica que nos obliguen a medicarlo. Sí, a pesar de estos valores, tenemos que ir aún más abajo. Ahora veremos los objetivos con más claridad más adelante. Y si es grado 1, grado 2 o grado 3, es decir, ya es hipertenso, pues todos van con tratamiento farmacológico. Lo que ustedes pueden hacer es comenzar con el estilo de vida y luego ir viendo si requiere o no administrar la medicación, porque si el paciente es muy cumplidor, hace buena dieta, y empieza a bajar de peso, empieza a ir al gimnasio, empieza a perder peso, quizás no manejarlo solamente con cambios en el estilo de vida. Pero si el paciente ya es un grado 1, pero que ya tiene enfermedad clínica asociada, o es un grado 2 y ya tiene factores de riesgo, comenzaremos de inmediato el tratamiento farmacológico. Fíjense ustedes que esta diapositiva está bien clarita cuándo empezarle la medicación antihipertensiva, porque cambios en el estilo de vida desde el inicio, aun cuando los valores de presión arterial sean óptimos. Aquí llamamos modificaciones en el estilo de vida. Pues, debemos saber que una dieta no saludable, la inactividad física, la obesidad, el consumo excesivo de alcohol y el tabaquismo van a producir alteraciones en la presión arterial por daño del endotelio. Por ejemplo, cosas o actividades diarias tan simples como ir al cine. Ustedes van al cine y no les dan un poquito de cancha, le dan un balde enorme de cancha, hecho con mantequilla, hecho con grasa y con una gran cantidad de sal para que pidas tomar más líquido. Y de líquido te ofrecen gaseosas que tienen una gran cantidad de carbohidratos y una gran cantidad de cafeína. Y de yapa encima te compras tus snacks que también son altos en cantidad de sodio. Se ha visto que las sociedades que tienen poca cantidad de sodio en su dieta, y esto se ha visto en poblaciones poco contactadas, prácticamente no existe la hipertensión arterial. Y en nuestra sociedad, un consumo superior a 100 milimoles por día prácticamente asegura la presencia de hipertensión arterial. Y habíamos hablado que hay una suerte de complicidad entre el sodio y el potasio en nuestra dieta actual. Cuanto más sodio y menos potasio hay, esto va a provocar un aumento no solamente de volumen, sino de la contractividad de las células vasculares, que conducen a la hipertensión arterial. Entonces, está bien demostrado que una dieta pobre en potasio aumenta la presión arterial, una dieta rica en potasio disminuye la presión arterial. Entonces, si en lugar de tomarme una gaseosa, me tomo un jugo de naranja que tiene una buena cantidad de potasio, pues es un buen cambio. Lo segundo es la obesidad. A los papás nos gusta siempre tener hijos gorditos. Este niño Michelin es un augurio de que va a ser un adulto obeso. La obesidad infantil, que es una epidemia en la actualidad, es el heraldo de un adulto obeso. Ya hemos dicho al inicio de esta presentación en que deberíamos, así como medimos el peso y la talla, deberíamos medir el perímetro abdominal, tanto en damas como varones, con esos límites. Un perímetro abdominal por encima de 88 es malo, en los varones por encima de 102 es malo. ¿Por qué? Porque nos enteramos que la grasa abdominal
es una grasa que produce hormonas. No, sí, no es una grasa como la grasa que está en el subcutáneo, que te la puedes sacar a través de la liposucción, sino estoy hablando de la grasa visceral. Produce adipoquinas, algunas buenas, otras no buenas. La leptina, por ejemplo, regula el apetito, actuando en el hipotálamo. Entonces, cuando yo como y mi tejido graso es saludable, pues va a producir leptina para disminuir el apetito y dejar de comer. La adiponectina aumenta la sensibilidad a la insulina, de tal manera que cuando yo como, la glucosa pase con mayor facilidad al músculo, al hígado y a los tejidos periféricos en general. Sin embargo, cuando la grasa aumenta, medido de manera indirecta a través de los valores de perímetro abdominal, van a aparecer, esta grasa, esta misma grasa va a producir sustancias que hacen, en lugar de ser buenas, son malas, son deleterias, como la resistina, que induce a la resistencia a la insulina y tiene también actividad inflamatoria, la bisfatina, que limita los efectos de la insulina, y la apelina, que trabaja en la regulación de la presión arterial y también en el metabolismo de la glucosa. O sea, cuando yo tengo poca cantidad de grasa, las sustancias que producen, como la leptina y la adiponectina, son sustancias beneficiosas. ¿Por qué? Porque nos permiten disminuir el apetito, no hay que estar comiendo tanto, mantienen una buena sensibilidad a la insulina, de tal manera que ingrese a los tejidos en general, incluyendo el hígado, que es donde se almacena el glucógeno, y la adiponectina tiene actividad antiaterogénica. Sin embargo, cuando hay una obesidad, se vuelve patológica, empieza a producir una serie de sustancias. Por ejemplo, estos adipocitos producen angiotensinógenos que tienen mucho que ver con la, eh, con la hipertensión arterial, con el grado de vasoconstricción. Producen la PAI-1. Ahorita les voy a la siguiente diapositiva para explicar qué es la PAI-1. Produce una serie de sustancias llamadas citoquinas que se pusieron de moda durante la época del COVID, que son sustancias inflamatorias, que producen inflamación a nivel sistémico, dañando el endotelio, y además provocan resistencia a la insulina, tanto a nivel muscular como a nivel hepático. Entonces la glucosa no puede ingresar, se queda en sangre, aumenta el nivel de glucosa y esto se define como diabetes. Entonces, ¿qué cosa es la PAI-1? Significa inhibidor del activador del plasminógeno de tipo 1. Es una proteína que regula la fibrinolisis. ¿Quién la produce? La grasa abdominal. Cuando se eleva, aumenta el riesgo de trombosis, porque su función principal es bloquear a la TPA. La TPA, ¿qué es? Es el fibrinolítico endógeno fisiológico. Entonces, ¿qué es un fibrinolítico? Evita que se formen coágulos. ¿Por qué se produce un infarto cerebral o un infarto de miocardio? Porque se produce un coágulo. Entonces, cuando eso ocurre, el endotelio, que ya lo vimos en diapositivas atrás, es capaz de tener actividad fibrinolítica para deshacer el coágulo. Pero cuando estás gordito, esta PAI-1 elevada limita la activación fibrinolítica de la TPA y esto favorece la formación de trombos y de enfermedades cardiovasculares. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué ocurre si yo tengo una resistencia a la insulina? Muy bien. El páncreas, que es este órgano, normalmente debe favorecer que la glucosa entre hacia los tejidos musculares para su actividad física, hacia los tejidos musculares para su almacenamiento como glucógeno, de la reserva energética del músculo, no es mucho, pero tiene, y para su conversión y almacenamiento como triglicéridos, que es otra forma de energía con la cual almacena energía el músculo. Esta glucosa también debe llegar al hígado y ser almacenada como glucógeno. Pero ¿qué ocurre cuando hay resistencia a la insulina? Cuando hay la obesidad y este
esta grasa que se convirtió en mala empieza a producir citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa o la interleuquina 6. Va a producir alteraciones directas sobre el hígado, de tal manera que el hígado aumenta la producción de fibrinógeno, estableciendo un estado protrombótico, aumenta la proteína C reactiva, que es la que queremos medir, y modifica el perfil lipídico, de tal manera que aumenta la cantidad de triglicéridos, disminuye la cantidad de HDL y aumenta la cantidad de LDL, de LDL pequeños. Las LDL pequeñas son LDL sumamente heterogéneas. Entonces aquí estamos viendo cómo la resistencia a la insulina producida, estoy poniendo como ejemplo, a la obesidad puede provocar una resistencia a la insulina. Al haber un aumento de insulina, porque el nivel de glucosa está elevado, esto va a actuar no solamente a nivel vascular, provocando vasoconstricción, sino con el tiempo hipertrofia de la capa media, lo cual va a producir ya una hipertensión sostenida y va a producir, por acción directa en el miocardio, hipertrofia del ventrículo izquierdo. También recordemos lo que hemos dicho de que produce un incremento de la PAI-1, que también, junto con el incremento del fibrinógeno, pues da un estado protrombótico. El ejercicio. En general, podríamos decir que la hipertensión arterial se debe a un desbalance entre los vasoconstrictores, tromboxano 2 y prostaglandina F2-alfa, con los vasodilatadores como la prostaciclina, la prostaglandina I2. Este desbalance hace que haya una mayor vasoconstricción, aumento de la resistencia vascular periférica e hipertensión arterial. ¿Qué hace el ejercicio regular? Regular. No el ejercicio de fin de semana, que yo salgo y peloteo con mis amigos. Eso no es ejercicio. Es una actividad lúdica, pero no es ejercicio. Es importante. El ejercicio disminuye la mortalidad hasta un 30%. Cuando yo hago ejercicio de manera regular, disminuyo mis niveles de epinefrina, de renina, de cortisol sérico y de insulina. O sea, disminuye esto que está en ese lado. Y aumento las sustancias vasodilatadoras y además la endorfina, que es la hormona de la felicidad. Es por eso que uno después de hacer ejercicio sale contento, tranquilo y relajado. Dentro de las causas mundiales de enfermedades prevenibles, la inactividad física ocupa el cuarto lugar. ¿Y cuáles son los tres primeros? La hipertensión arterial motivó esta clase, el tabaquismo como factor de riesgo, el incremento de la glucosa y la inactividad física. Es decir, en el mundo ocupa el cuarto lugar como patología que puede prevenir el riesgo cardiovascular de mis pacientes, o mío, el mismo también. Y lo que hablamos del niño Michelin, como la obesidad ah, infantil también, no, bueno, es underweight, que es también la desnutrición, ¿no? Entonces el ejercicio que va a hacer va a mejorar la masa muscular y la masa muscular es una fábrica para comer colesterol, para comer glucosa, y los utiliza para su energía. Entonces, además de YAPA, además de disminuir la grasa abdominal, va a disminuir la grasa subcutánea, ya que a chicas no le gusta verse así, y disminuye el estrés oxidativo. Esta figura, seguramente que la ven ustedes con alguna frecuencia en los parques o en los centros del adulto mayor que hay en Lima, orientado fundamentalmente a la gente de más de 65 años, en donde hacen actividad física de acuerdo a su edad, ¿no? Y dijimos que tenía que ser regular, sí. Se refiere a que debe ser por lo menos 150 minutos por semana y cada sesión debe ser de 30 minutos. Quiere decir que si hacen ejercicio 5 días a la semana, 30 minutos por cada ejercicio, a esto ya le estamos llamando ejercicio. De lo contrario, es solamente una diversión nada más. Lo que se ha agregado en estos últimos años es que además de hacer este tipo de actividad, deben hacer ejercicios de fuerza para mantener la masa muscular. Tanto hombres como mujeres pierden masa muscular con el paso de los años. Y de YAPA, el ejercicio
pues como produce endorfinas, reduce la ansiedad, mejora la calidad del sueño y tiene un efecto antiarrítmico muy parecido al de los beta bloqueadores. Entonces, tener una alimentación sana y un ejercicio es una buena fórmula para conseguir la salud cardiovascular. Si solamente hago dieta y no hago ejercicio, o solamente hago ejercicio y no hago dieta, no voy a llegar a los objetivos que yo deseo. Además, debo considerar controlar los factores de riesgo. Si mi paciente fuma, que no fume, si come de manera inadecuada, orientarlo a cómo coma. ¿Por qué? Porque al restringir la sal, puedo bajar de 2 a 8 milímetros de mercurio. Si modero el consumo de alcohol de 2 a 4, si cambio la dieta de 8 a 14 milímetros de mercurio, la reducción de peso, miren ustedes qué importante, por cada 10 kilos de peso que baje mi paciente, voy a reducir entre 5 y 20 milímetros de mercurio la presión arterial. Y la actividad física reduce también entre 4 y 9 milímetros de mercurio. Yendo ya a la parte final de la clase, que es la parte del tratamiento farmacológico, les diré que antes de esto hay que considerar algunas situaciones especiales que van a justificar el tratamiento farmacológico antihipertensivo en pacientes aún no hipertensos, es decir, con presión arterial elevada. ¿Cuáles son ellos? Son pacientes que ya tienen algún grado de insuficiencia cardíaca o ya aterosclerosis establecida, si ya tengo una albuminuria importante o una tasa de filtración glomerular que catalogue como enfermedad renal crónica de grado moderado, si hay otras formas de daño mediado por hipertensión, como puede ser la claudicación intermitente, el paciente diabético, sea uno o dos, o el paciente con hipercolesterolemia familiar, van a requerir que seamos mucho más enérgicos, mucho más, que le prestemos más atención al tratamiento y a las metas en estos pacientes si queremos reducir el riesgo cardiovascular. ¿Qué otros predictores hay que no son tan totalmente aceptados? Es decir, son de clase 2A. Clase 2A implica que si somos 10, si vemos esta historia, 8 decimos que sí, está bien, eso puede estar ocurriendo, y 2 decimos que no tiene ninguna importancia. En el caso de las damas, por ejemplo, la diabetes en el embarazo, la hipertensión en el embarazo, la preeclampsia, el parto prematuro, las muertes fetales o abortos recurrentes son factores de riesgo que deben hacernos parar la oreja, que ese paciente tiene más chance de hacer enfermedad cardiovascular y ser más estrictos tanto en el estilo de vida como en el tratamiento farmacológico. Otros que son compartidos, tanto para varones como mujeres, en la etnia. Clásicamente sabemos que la gente de raza negra tiene una mayor chance de morbidez e inmortalidad. Pacientes con familiares con enfermedad cardiovascular prematura, la situación socioeconómica, la presencia de enfermedad inmunitaria como lupus eritematoso, artritis reumatoide, enfermedad mental grave y el VIH. ¿Cuáles son los principios para el tratamiento farmacológico? Comenzar con una dosis baja del fármaco elegido, es lo que dicen los europeos. Los gringos dicen comienza con dos. Los europeos dicen a menos que tengas una hipertensión de estadio 2, puedes comenzar con un solo fármaco. Planificar la reducción gradual. Esto es importante explicarle al paciente. Señor, usted está con 180, yo espero que la próxima vez que nos veamos esté en 160 y la siguiente esté en 140 y la siguiente va a estar en 120. Puedes pasarte varias semanas en bajar la presión arterial. Y esto hay que explicarle porque el paciente va a ir de todas maneras a controlarse la presión en algún sitio y le van a decir, oye, está así con la presión alta, has ido al médico por gusto, mira, has gastado tanta plata, has comprado medicinas y sigues con la presión elevada. Está elevada, probablemente menos de lo planeado, pero menos que al inicio, pero es una reducción gradual. Se puede bajar bruscamente la presión, vas a desestabilizar al paciente. Comprobar la respuesta en un plazo de 4 o 6 semanas es lo que dice la guía, y en lo personal lo hago cada 2 semanas para reducir la ansiedad del paciente y para poder evaluar los efectos adversos que se pudieran presentar y para ver si es necesario reducir la dosis, cambiar el fármaco o agregarle otro. Es recomendable utilizar fármacos de acción prolongada. Es por eso que cuando me dicen estoy tomando captopril, que tiene un tiempo de vida muy corto, la verdad que casi ya no se utiliza, a menos que seas un pobre extremo, que no hay otra cosa que dar.
Recordar que la elección del fármaco va a ser individualizada, que el objetivo terapéutico está por debajo de 140/90, salvo algunos pacientes de riesgo donde vamos a ir un poco más abajo. Recordar que la monoterapia llega al objetivo solamente en la mitad de los pacientes, así que muchos vamos a tener terapia dual y hay que explicarle bien al paciente cuáles son los objetivos de la presión arterial. Y el tratamiento debe mantenerse de manera indefinida. ¿Cuáles son los fármacos que utilizamos? Los diuréticos tiacídicos. La clortalidona es el tiacídico emblemático, regresó al país, ya lo pueden encontrar en tabletas de 25 miligramos. Y la hidroclorotiazida, que es la más frecuente que pueden ver ustedes, que viene en tabletas de 12.5, 25 y 50 miligramos. Los trabajos hechos con tiacidas están hechos con clortalidona, por si acaso. Pero puede haber un efecto de clase y la hidroclorotiazida de colgarse de los estudios hechos con clortalidona. Dentro de los inhibidores del sistema renin-angiotensina tenemos los YECA y los bloqueadores de angiotensina. ¿Cuáles son los YECA más conocidos? Captopril, enalapril, ramipril. El ramipril es el más emblemático de todos. Los estudios de los YECA, muchos se han hecho con ramipril. Y los bloqueadores de angiotensina, que son considerados fármacos de segunda línea luego de los YECA. Es decir, si no te funciona con el YECA o no toleras YECA, pasas a un bloqueador de angiotensina, aunque por costumbre en nuestro país lo usual es que comencemos con los grados. Y la razón es que aún el losartán, que es el fármaco, digamos, con un tiempo de vida más corto, podemos darlo cada 12 horas. Y el resto, candesartán, valsartán, telmisartán, olmesartán, pueden darse cada 24 horas. En cambio, para dar un captopril tengo que darlo cada 6 horas, una de la piel realmente cada 8 horas, y el ramipril sí me permite darlo cada 24 horas. Los bloqueadores de calcio, ahí estamos básicamente con los dihidropiridínicos como nifedipino, amlodipino, felodipino. Inhibidores del sistema simpático, los alfa-adrenérgicos periféricos como prozosina, doxazosina, eh, son los que más usamos. Los beta bloqueadores como bisoprolol, metoprolol, atenolol, no está propanolol, pero también puede estar el propanolol. Y los bloqueadores centrales, adrenérgicos centrales, metilopa y clonidina, que casi ya no hay en el país. La metilopa sí existe y está prácticamente restringido a la hipertensión del embarazo. Y los vasodilatadores directos por vía oral la hidralazina y por vía endovenosa el nitroprusiato de sodio. Aquí vamos a revisar junto a ustedes solamente uno de estos grupos. Tomemos, por ejemplo, los YECA. El sufijo pril es como el apellido de ellos. Van a ver que todos son venace, pril, capto, pril, enala, pril, resino, pril. Cuando ustedes ven un fármaco que termina en pril, así no lo conozcan, tengan casi la seguridad que son un inhibidor del enzima convertidor. En cambio, los BRA2, los bloqueadores de angiotensina, tienen el sufijo es sartán. Entonces, lo, sartán, iber, sartán, cande, sartán, olm, sartán. Entonces, así no conozcan el fármaco. Si termina en sartán, ese debe ser un bloqueador de angiotensina. Muy bien. ¿Cuáles son los efectos adversos de los YECA? La hipercalemia. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando el paciente tiene algún grado de disfunción renal, tenemos que ir dosando periódicamente el potasio. Si esto ocurre, el asociarlo con un diurético tiacídico va a ser una buena idea porque ellos eliminan el potasio excedente. ¿Con quién no asociar nunca? Con los ARA2, ni tampoco con los AINES. Considerar suspensión si ustedes ven que la función renal comienza a dañarse, sobre todo cuando estamos hablando eh, de hipertensión renovascular. Debe suspenderse antes de una cirugía mayor. Hay que controlar periódicamente el potasio y la función renal. Y contraindicado en el embarazo cuando ya ha habido un angioedema por YECA o cuando sé que hay una estenosis renal bilateral. Y así podemos leer lo mismo para lo que son los bloqueadores de angiotensina, para los bloqueadores de calcio y para los diuréticos. Con los diuréticos diríamos que hay dos tipos de diuréticos, básicamente que usamos en hipertensión. Miren ustedes que la furosemida no está porque tiene una indicación muy específica. ¿Cuáles son las tiacidas que usamos con frecuencia? La hidroclorotiazida.
¿Cuáles son los análogos de betiazida que utilizamos? La clortalidona y la indapamida. Estas dos se usan con más frecuencia. Otros diuréticos como la bumetanida, como la furosemida, la toracemida, estas, la primera y la tercera, estuvieron en el país, ahora prácticamente no existen. Eh, por favor, dense el trabajo de leer todo esto acá, igual con los betabloqueantes. Los inhibidores de la renina ya salieron, casi no hay aliskiren. Salió con bombos y platillos, era un inhibidor de la renina, entonces inhibía el sistema de renina-angiotensina en la parte superior. Los antagonistas alfa, los de acción central y periférica y los vasodilatadores directos. Ya hemos dicho cuándo iniciar el tratamiento antihipertensivo. El, cambios en el estilo de vida, pues a todos, eso no quepa ninguna duda. ¿Cuándo considerar tratamiento farmacológico? Cuando el riesgo cardiovascular es alto o muy alto. A pesar que la presión arterial esté más o menos decente o ligeramente elevada, ya tenemos que ir pensando en darle tratamiento farmacológico, sobre todo si ya ahí es considerado un paciente cardiovascular de riesgo. Y si ya es paciente hipertenso como tal, pues los gringos dicen, con estos valores ya hay que comenzar el tratamiento farmacológico. Los europeos dicen, esto si es que las medidas de modificaciones del estilo de vida no han conseguido la meta. Y las metas, ahora vamos a ver cómo están diferenciadas para los europeos. La indicación farmacológica puede depender mucho de las comorbilidades de mi paciente. Por ejemplo, otra forma de ayudarnos. Si tengo un paciente con SB recurrente, ¿qué fármaco debemos indicar? Los YECA. Si es un paciente diabético, los YECA, los bloqueadores de angiotensina. Si tiene angina de pecho, los beta bloqueadores o los bloqueadores de canales de calcio. Si tiene falla cardíaca, diuréticos, beta bloqueadores, YECA, bloqueadores de angiotensina. Infarto de miocardio, y así por el estilo. Entonces yo adecuo, por eso digo, se individualiza el tratamiento antihipertensivo, depende del paciente y depende de las comorbilidades, depende del estadiaje de la hipertensión arterial. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos de tipo 1A? ¿Cuáles son los fármacos de primera línea? Los diuréticos, tiazídicos, los YECA, los ARA2 ahora puestos al mismo nivel, antes era solo si no se toleraba el YECA, y los bloqueadores de canales de calcio. Y si quiero combinar, pues los combino entre ellos. Aunque lo habitual es que se combinen con los diuréticos. El tratamiento farmacológico debe ser iniciado si ya, si ya estamos a nivel en estadio 2 o en estadio 3, que hay que intervenir también, así sea un hipertenso estadio 1 y ya tiene daño en órgano blanco o ya tiene enfermedad cardiovascular, pues hay que darle tratamiento farmacológico. Por eso que es importante que veamos los factores de riesgo, la presencia de daño subclínico y la presencia de daño clínico. En las personas mayores, ahora vamos a ver mejor, sobre todo, cuánto debemos bajar la presión arterial dependiendo de la edad del paciente. Y si el paciente tiene normal alta, no, pues no le vamos a hacer tratamiento farmacológico, vamos a cambiar el estilo de vida, como ya hemos visto. Si voy a combinar, usar un diurético, no se recomienda combinar un YECA con otro YECA y peor aún, un YECA con un ARA2. Si llega el paciente con una hipertensión muy severa, una hipertensión maligna, con encefalopatía hipertensiva, con edema pulmonar, con falla renal, hay que reducir la presión arterial. Mi objetivo va a ser entre un 20 y un 25%. Recordar que en los afrodescendientes hay que iniciar con diuréticos o bloqueadores de calcio. Los ARA2 usualmente no funcionan bien en estos casos. ¿Cuáles no son fármacos de primera línea? Los beta bloqueadores y algunos diuréticos como furosemida. Entonces, estos son los de primera línea. Dejemos cuáles no se recomiendan. Beta bloqueadores, alfa bloqueadores por la cantidad de efectos colaterales que tienen.
tampoco diuréticos tipo furosemida, tampoco antagonistas de la aldosterona como espironolactona, tampoco los beta bloqueadores o los bloqueadores duales como carvedilol, los alfa 2 centrales y los vasodilatadores periféricos. No son fármacos de primera línea. ¿Se pueden utilizar? Sí. Ahora, en el registro de la presión arterial a veces yo veo que los alumnos redondean. Si sale 126, por ejemplo, de sistólica, lo ponen 130. Si sale en la diastólica 84, le ponen 80. Pero 2 milímetros de mercurio, el cambio de 2 milímetros de mercurio tiene impacto desde el punto de vista estadístico, sí. Reduce enfermedad coronaria, cerebrovascular y cardiovascular. Es decir, 2 milímetros de mercurio tiene una reducción promedio de 3% en la mortalidad perdón, en la mortalidad cardiovascular. Y si ese 2 se convierte en 5, miren ustedes, tengo ya un casi 8%. Miren ustedes cómo la reducción sistólica impacta fundamentalmente en las enfermedades cerebrovasculares. Y si reduzco 9 milímetros de mercurio, voy a reducir hasta 13,7% mis complicaciones de muerte por enfermedad cardiovascular. Son las novedades de las últimas guías. En general, la definición y clasificación de hipertensión arterial no ha cambiado mucho. Los suplementos de tratamiento se han reducido un poquito. Los objetivos de control de personas mayores también han ido cambiando, ahora lo vamos a ver. Se han incluido algunos factores de riesgo nuevos, como el nivel de ácido úrico, la menopausia precoz, el nivel socioeconómico, los factores psicosociales y una frecuencia cardíaca mayor de 80 por minuto. También la novedad es que la tendencia es a simplificar el tratamiento con la polipil, es decir, una píldora que lleve junto 1 o 2 antihipertensivos, si es posible, además aspirina o una estatina si fuera necesario, de manera que el paciente no tenga la impresión de estar tomando pues muchos medicamentos. Entonces, ¿el objetivo terapéutico es igual? No. Si es un individuo, dicen los europeos, joven, es decir, menor de 65 años, pues ir por debajo de 140/90. ¿Y podemos intentar un poco más abajo? Sí, sí se tolera bien el tratamiento. Y si tiene mi paciente entre 65 y 80 años, pues ya eh, mi presión arterial sistólica objetivo va a estar entre 130 y 139. Y en los mayores de 80 años, pues llegar a este nivel si es que lo toleran. Y si está en 140 o 150, podemos dejarlo hasta 150 milímetros de mercurio como presión sistólica, porque podemos provocar, debido a los cambios fisiológicos de la edad, más bien isquemia al reducir demasiado la presión arterial. Reducir la presión arterial. Esta curva fue descrita por Stewart en el año 79, en donde muestra que si yo empiezo a reducir la presión arterial, también empieza a disminuir el riesgo cardiovascular hasta cierto punto. En ese nadir, yo veo que más bien si sigo reduciendo la presión arterial, voy a aumentar mi riesgo cardiovascular. Esto nos hizo entender mejor lo que es la curva J. La curva J de hipertensión arterial nos muestra cómo la presión arterial empieza a reducirse conforme bajamos el valor de la presión arterial y luego de cierto nadir que está en este valor, si sigo bajando, van a aumentar la presencia de riesgo cardiovascular por la isquemia que va a producir en los tejidos, este excesivo descenso de la presión arterial. Entonces, volvemos nuevamente, hay que ver en qué momento iniciamos el tratamiento para hipertensión arterial, hay que considerar la edad del paciente, hay que considerar el valor de la presión arterial, hay que considerar los factores de riesgo, hay que considerar la presencia de daño órgano blanco, etc. ¿Cuáles son las combinaciones que están permitidas? En verde, las que son buenas, por ejemplo, un bloqueador de angiotensina con un diurético tiazídico, o un bloqueador de angiotensina con un bloqueador de calcio, o un bloqueador de calcio con un hidrolizado convertidor, o un inhibidor YECA con un diurético, son las recomendables. ¿Cuáles son
las no tan recomendables, un diurético con un beta bloqueador. Por ejemplo, un bisoprolol con una tiazida. Sí puede ser, pero no, el beneficio no es tan bueno. En líneas negras punteadas son beneficios, podría haber beneficios, pero no tienen la, el sustento de que esto sea así. Y en rojo, que indica peligro, esa combinación que sí no debemos hacerla por la nefrotoxicidad. ¿Cuál es? El combinar un YECA con un bloqueador de angiotensina. Las nuevas innovaciones que están introduciendo los gringos están incluyendo los inhibidores de GLP-1, de SGLT2, la denervación renal y los sustitutos de la sal con potasio. Estos medicamentos están para el manejo de la glicemia, están para el manejo de falla cardíaca, adicionalmente también mejoran la presión arterial, es por eso que todavía los europeos, que son un poco más conservadores, como hemos dicho, no los han incorporado de manera formal, pero yo creo que sí, en un futuro cercano van a estar incluidos ahí. ¿Cuáles son los agonistas de los receptores GLP-1? Aquí en nuestro país, semaglutida y tirzepatida son fármacos que lo que hacen es estimular la producción de incretinas por parte de la célula del epitelio intestinal. Durante mucho tiempo hemos creído que el epitelio intestinal solamente servía para la absorción de los alimentos, vemos que también producen una serie de sustancias como la incretina. ¿Qué es lo que hace la incretina? Se dirige al cerebro y le dice al cerebro, ok, ya comimos, ya no tenemos apetito. Retarda el vaciamiento gástrico, de tal manera que tenga la sensación de plenitud. Y además estimula al páncreas para la producción de insulina. Mientras que los inhibidores de la SGLT2, perdón, aquí dije inhibidores, son agonistas del receptor GLP-1. Aquí sí es un inhibidor de los otros receptores que están ubicados en el tubo contorneado proximal, que se llaman SGLT2. Recuerden ustedes que cuando la sangre pasa a, a la nefrona, el plasma tiene la misma concentración de glucosa que la sangre. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una gran cantidad de glucosa que no puede perderse, y esto lo reabsorben estos receptores, los SGLT2. Estos receptores en el tubo contorsional principal impiden que perdamos cantidades grandes pues, de glucosa por día. Entonces se ha visto que el bloquearlos a estos receptores, permitir la glucosuria, disminuye el nivel de glucosa en sangre, y al disminuir el nivel de glucosa en sangre disminuye la insulina, que ya hemos visto todos los efectos deleterios que puede tener. Y además hay las sospechas de otras formas de beneficios no totalmente demostradas. La denervación renal significa hacer la simpatectomía del riñón. De moda un tiempo, se perdió, está regresando nuevamente en aquellos pacientes cuya hipertensión, a pesar de la medicación que le damos, no mejora y empieza a producir daño en el paciente. ¿Cuándo creo yo que puede haber una hipertensión o una terapia combinada con estos valores de presión? O si es un hipertenso más diabetes, si es un hipertenso con factores de riesgo asociados, un hipertenso que ya carga daño en órgano blanco o ya tiene enfermedad clínica asociada. Muy bien, alcanzamos la meta. ¿Qué hacemos? Controlamos al paciente cada 3 o cada 6 meses por todo un equipo que debe incluir al médico, la enfermera y una serie de argucias que podemos hacer utilizando las redes sociales, llamar por teléfono al hospital, no solamente para ver si está cumpliendo su medicación, sino para recordarle la cita, mandarle mensajes de aliento, dietas nuevas, etcétera. No perder el contacto con el paciente. Segundo, hacer exámenes periódicamente de lípidos, de glucosa, de creatinina y de potasio, en especial si estamos usando un YECA. Y para buscar daño en órgano blanco, perdón, para buscar daño en órgano blanco, esto lo hacemos cada 2 años. Las palabras finales para la adherencia al tratamiento. La adherencia es la capacidad que tiene el paciente de entender y cumplir las indicaciones que le hemos dado
tanto en el estilo de vida como en el tratamiento farmacológico. Y esto es importante, porque ustedes pueden hacer un diagnóstico magnífico si el paciente no les entendió, porque es una persona mayor, porque no escucha bien, o si escucha bien, no retiene lo que se le dice. Entonces, el cumplimiento va a ser inadecuado y eso se llama adherencia. Recordar que casi un 12% de pacientes que siendo hipertensos y que escucharon y entendieron bien no van a iniciar el tratamiento por una serie de condiciones como lo que ya hemos visto. Mucha gente me dice, mi doctor, a mí no me gusta la química, yo prefiero hacerlo natural. Y me han dicho que la hierbita tal, que la cosita tal, me va a mejorar, así que estoy en eso. ¿Verdad? Hay que explicarle bien al paciente todo esto. Estas son las causas de no adherencia, se lo dejo para que lo lean. Hay condiciones socioeconómicas demográficas, hay condiciones ligadas al sistema de salud, ligadas al paciente, asociados a la terapia y asociados a la enfermedad en sí. ¿Qué podemos hacer para mejorar la adherencia? Educar al paciente, y esto lo podemos hacer nosotros. A veces no tenemos tiempo, pero para eso está la enfermera, para eso está el personal de apoyo. El recordatorio, monitoreo y retroalimentación es importante. Por eso que hay que usar todos los medios que tenemos a la mano. Yo recuerdo mucho, contando una anécdota, en el último American College que asistí, la última conferencia a la que entré, entró disculpen si suena ofensivo, pero no creo que lo sea, entró un negrito, diferente al resto. Casi todos los ponentes vienen bien alternos, bien arreglados. El ponente peruano, por ejemplo, parecía sacado de una revista de moda. Él no venía, tenía un pantalón de vestir, tenía una camisita simpática, seguramente nueva, pero no tenía el perfil del ponente que tienen todos. Y este venía de un país de África, lamentablemente no recuerdo de qué país, y él qué hacía. Él decía, yo tengo a mis pacientes, yo los monitoreo. Primero identifico a dónde van usualmente. Por ejemplo, van a la iglesia. Ok. Entonces, él establecía, colocaba una enfermera a la entrada que registraba la presión o a la entrada o a la salida de los feligreses. ¿A dónde más van? Van al mercado. Colocaba una enfermera y anotaba el nombre del paciente, de su paciente, y preguntaba, ¿estás tomando tu pastilla? ¿No tomas? ¿Te falta la pastilla? Uy, estás con la presión alta, seguramente que no estás tomando, tienes que regresar a la consulta. Y a las peluquerías. Le decía, ¿a dónde van los hombres? A las peluquerías, a las barberías. Y él estableció un propio programa de recordatorio, de monitoreo y de retroalimentación, porque ¿cómo sé yo que mi paciente va bien? ¿Cómo sé yo que lo que le estoy dejando está bien? Eso se llama retroalimentación. Y él mismo estableció un programa de incentivos. Aquellos que iban bien, ¿qué hizo? Les regalaba medicamentos, les regalaba una consulta gratis, etcétera. Es cuestión de imaginación. Lo que estoy diciendo es que tenemos que involucrarnos. No basta con hacer una receta excelente e irnos tranquilos a la casa sin saber si el paciente va a cumplir o no, porque recuerden esta diapositiva. Del 100% de pacientes en nuestro país, solamente un 20% están llegando a las metas y hay otro 20% que están tomando, pero que no están llegando a las metas. La última diapositiva, esto es importante, escrita hace casi 5.000 años, 2.600 años antes de Cristo, ¿qué nos dice? Un médico inferior es aquel que trata la enfermedad cuando está presente, como en mi caso. Llega un paciente con infarto, llega con una crisis hipertensiva, tratas al paciente, lo compensas, listo. Para esto, para los chinos, fíjese, es un texto médico, y hace casi 5.000 años soy un médico inferior. ¿Qué es un médico mediocre? Aquel que trata la enfermedad antes que sea evidente. Es decir, un paciente con crisis hipertensiva, antes que haga la crisis, ya detecté la hipertensión, ya comencé a tratarlo y evité la crisis hipertensiva. Muy bien, soy un médico mediocre. ¿Cuál es el médico superior, el médico ideal al que todos debemos apuntar? Aquel que previene la enfermedad. Por ejemplo, si yo veo a un niño que está gordito, un niño Michelin, andar con los padres y enseñarles que ese niño va a ser un adulto
gordo, que va a tener grasa mala dentro del abdomen, que va a ser hipertenso, diabético, bla, 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 bla. Entonces, el identificar antes que nada ocurre, estoy hablando de prevención primaria, que es lo que los chinos hace 5.000 años nos estaban hablando, prevención primaria. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Por mi parte todo está, doctor. Muy buenas diapositivas. Muy bien. Entonces, señor Delgado, cumplía las 2 clases. Eso sería todo conmigo. Buenos días. Ah, wait, Listo, wait, doctor. wait, Muchas wait. gracias. Gracias, No, doctor. no se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan. Kiara Ríos, Ronald Hurtado, Ulises Mercado, Valeria Asto, Alejandro Coronel, Presente, doctor, buenos días. los días René Ramírez, María Magaño, Presente, doctor, buenos días. Adriana Chente, Buenos días, doctor, presente. Piero Paredes, Buenos días, doctor. Presente. Wilder Vilches, Doctor, buen día, presente, Vilches. y Roberto Elguera. Presente, doctor. Buenos días. Bueno, ya no llamé a Katy porque Doctor. pensé que está... Buen día. Sí, sí, Doctor, te buenos días. escuché. Te escuché, Wilder, te escuché. Doctor, buenos días. Disculpe, creo que no me llamó. Ramírez Ágreda. Ok, tiene razón. ¿A quién más no ha llamado? Yo, doctor, el delegado García. Ah, pues sí, está hablando contigo. El rato que te quedas dormido nomás, que no está conectado, pero después sí has estado ahí. Doctor, buenos días. ¿Se me logró escuchar a mí? No, no María contestaste porque Magaña. no te puedo escuchar si no prendes tu micro, Valerie. Estaba apagado tu micro cuando te No, llamé. María Magaño. María Ah, no, Magaño. a ti sí te Sí, sí escuché. No, no, sí, María. respondí, doctor. Sí, te Ok, escuché. gracias. Me logró escuchar. Ok, si no me escuchas a mí, no escucho la clase. Bueno, eso es todo conmigo. Listo, chicos. Ah, ¿hay alguno aquí que sea papá para saludarlo? ¿Ninguno? ¿A ninguno le han hecho creer que es papá? Muy, Ninguno, muy bien, doc. entonces, saludos a sus señores padres. A todos. De igual Saludos manera, para usted doctor, también. Igualmente para Gracias, usted, doctor. doctor. Muy bien. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Gracias, doc. Cuídese.